Hola de nuevo y les doy la bienvenida al segundo video de la sesión número 6 del primer módulo de nuestro canal Análisis Económico Post-Keynesiano en Latinoamérica. En esta sesión se está revisando la balanza de pagos y el análisis de balances sectoriales desarrollado por el economista Wayne Godley. Entonces, continuemos con el análisis. El siguiente punto que vamos a revisar es la contabilidad de la balanza de pagos. En el primer video que corresponde a esta sesión, analizamos, pues se presentó una introducción sobre el tema de los balances sectoriales y se presentó la estructura de la balanza de pagos. Un punto muy importante para terminar de comprender los puntos más importantes de la balanza de pagos es analizar un poco sobre la contabilidad de la misma. ¿Qué les parece entonces si hablamos un poquito sobre la contabilidad de la balanza de pagos? Bueno, entonces continuemos hablando sobre la contabilidad de la balanza de pagos. Como se mencionó al inicio de la sesión, la cuenta financiera es la contrapartida de la cuenta corriente en la balanza de pagos. Si se omite la cuenta de errores y omisiones, se tiene que VP es igual a SCC más SCCF igual a cero. Pero, ¿esta expresión qué significa? Bueno, VP es la balanza de pagos. Como ya habíamos revisado, SCC es el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y la expresión SCCF se refiere al saldo contable de la cuenta financiera. Esto implica que si nosotros movemos la expresión SCC del otro lado de la igualdad, tenemos que el saldo contable de la cuenta financiera de la balanza de pagos es igual al negativo del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, el saldo contable de la cuenta financiera se refiere al préstamo neto de la economía nacional del extranjero. Esto implica que de presentarse un saldo deficitario en la cuenta corriente, tiene que presentarse un resultado positivo de los movimientos de capital hacia esa nación. ¿Esto qué quiere decir? Que si una nación presenta un déficit por cuenta corriente porque está importando más de lo que exporta, es decir, le está comprando más al mundo de lo que le vende, ¿sí? Esta posición de déficit tiene que financiarse a través de un movimiento positivo en los movimientos de capital hacia esa nación. ¿Qué quiere decir esto? Que la tenencia de activos financieros por parte de agentes económicos del extranjero de activos locales debe aumentar. Para la contabilidad de la balanza de pagos, esto implica que si los ingresos de divisas a una nación llevan un signo de suma en la cuenta corriente, deben llevar un signo de resta en la cuenta financiera. Esto es necesario para que la cuenta financiera efectivamente funcione como una contrapartida de la cuenta corriente. Veamos, por ejemplo, la cuenta corriente de la balanza de pagos. En la contabilidad de la cuenta corriente, los ingresos monetarios de divisas, como por ejemplo las exportaciones de bienes, las exportaciones de servicios, la remuneración de empleados extranjeros en la nación local, el rédito de inversiones en posesión de agentes económicos en el extranjero y el ingreso de remesas representan créditos. Se registran, estos ingresos de divisas se registran con un signo de suma. Por otro lado, las importaciones de bienes, las importaciones de servicios, la remuneración de empleados locales en el extranjero y el rédito de inversiones locales en posesión de agentes extranjeros se registran como débitos, pues representan egresos de divisas. Entonces, estos se registran con un signo de resta, como se puede apreciar en la tabla. Ahora, ¿qué sucede en la cuenta financiera? Dado que el saldo contable de la cuenta financiera es igual al negativo del saldo de la cuenta corriente, los ingresos y egresos de divisas se registran en la cuenta financiera de forma contraria de cómo se realiza en la cuenta corriente. Por ejemplo, la cuenta de adquisición neta de activos financieros registra las inversiones realizadas por agentes económicos locales en el extranjero. Estas transacciones representan salidas de divisas para la nación local y se registran con un signo de suma en la cuenta financiera de la balanza de pagos. Por otro lado,
la cuenta pasivos netos incurridos registra las inversiones realizadas por agentes económicos extranjeros en la nación local. Estas transacciones representan ingresos de divisas para la nación local y se registran con un signo de resta en la cuenta financiera de la balanza de pagos. Bueno, sigamos hablando sobre los principales componentes de la cuenta financiera de la balanza de pagos. Desde el punto de vista de ingresos e egresos de divisas, la cuenta financiera puede dividirse en ingresos de capital netos, IKN, y egresos de capital netos, EKN, como se muestra en esta tabla. Si analizamos como primer punto la parte izquierda de la tabla, tenemos la adquisición neta de activos financieros, la cual representa egresos de capital netos, porque se refiere a la inversión directa en el extranjero, inversión de portafolio local en el extranjero y otras inversiones, préstamos bancarios a no residentes e incremento en depósitos en el exterior. ¿Sí? Todas estas transacciones representan egresos de capital neto. Ahora, si vamos a la parte derecha de la tabla, tenemos la adquisición neta de pasivos financieros. Es decir, estas transacciones representan ingresos de capital neto, como por ejemplo la inversión directa en la economía doméstica por no residentes, es decir, por extranjeros, la inversión de portafolio en la economía doméstica por no residentes y otras inversiones en la economía doméstica por no residentes, préstamos de bancos en el extranjero e incremento de depósitos por no residentes. Entonces, tenemos en la cuenta financiera, podemos dividirla de acuerdo a los ingresos y egresos, podemos dividirla en ingresos de capital netos, IKN, y egresos de capital netos, EKN. Ahora, ¿qué sucede si hacemos este mismo análisis para la cuenta corriente de la balanza de pagos? De igual forma, el saldo de la cuenta corriente, es decir, SCC, puede dividirse en ingreso financiero externo, IFE, menos ingreso financiero externo, EFE. Básicamente se refiere al pago de intereses y otras rentas de capital procedentes de activos extranjeros percibidos por residentes nacionales, menos los pagos efectuados a no residentes derivados de pasivos nacionales. Si se incluyen las exportaciones, ¿sí? Y las importaciones, se tiene que las exportaciones más los ingresos financieros externos más los ingresos de capital netos deben ser iguales a las importaciones más los egresos financieros externos más los egresos de capital neto. Si observamos detenidamente la expresión que se presenta en 6.4, los tres componentes del lado izquierdo de la igualdad tenderán a causar una apreciación de la moneda doméstica, mientras que los tres componentes del lado derecho de la igualdad, que se presentan en color rojo, tenderán a generar una depreciación de la moneda doméstica. Muy bien, ahora que vimos ese punto sobre la contabilidad de la balanza de pagos, podemos ya presentar el origen de la identidad fundamental, que se refiere a la ecuación contable que representa la base del análisis sectorial que desarrollara Wayne Godley. Hablemos entonces sobre el origen de la identidad fundamental. De nuevo nos vamos con Marc Lavoie. De acuerdo con el economista poskeynesiano Marc Lavoie, la identidad fundamental es muy útil porque muestra claramente las limitaciones a las que se enfrenta cualquier economía. No se trata de una cuestión de opinión. La identidad fundamental se deriva de las cuentas nacionales. Es una cuestión de contabilidad, no de ciencia económica. Tampoco es una cuestión de ideología. A ver, veamos entonces cuál es el origen de la identidad fundamental. Como sabemos, el Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto se define de la siguiente forma. El PIB es igual a C más I más G más X menos M. ¿De qué estamos hablando acá? En esta expresión, C es el consumo privado, I es la inversión, G es el gasto de gobierno, X son las exportaciones y M las importaciones. Ahora, como estuvimos realizando la balanza de pagos, se debe considerar también el ingreso del extranjero que reciben agentes económicos locales, ¿sí? Para determinar el ingreso nacional bruto.
¿Qué es entonces el ingreso nacional bruto? Pues se presenta solo una ligera modificación a lo que habíamos presentado. El ingreso nacional bruto es igual a C más I más G más X menos M más YE. ¿De qué estamos hablando acá? Que el ingreso nacional bruto se refiere al consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones menos las importaciones, más el ingreso del extranjero que reciben agentes económicos locales. Entonces, ya que tenemos el ingreso nacional bruto, ¿sí? Si se restan de ambos lados de la igualdad los impuestos, los cuales denominamos por la letra T, y movemos todos los gastos privados al lado izquierdo de la igualdad, se tiene que el ingreso nacional bruto menos el consumo menos los impuestos menos la inversión debe ser igual al gasto de gobierno menos los impuestos más las exportaciones menos las importaciones más el ingreso del extranjero que reciben agentes económicos locales. Como explica Marc Lavoie, la expresión ingreso nacional bruto menos consumo menos impuestos representa el ingreso menos el consumo e impuestos. Esto quiere decir que esta expresión representa el ahorro del sector privado doméstico S. El término X menos M, es decir, exportaciones menos importaciones, representa las exportaciones netas, mientras que el término X menos M más YE representa el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, de la identidad contable que se presenta en 6.7, se ha obtenido la identidad fundamental que ya habíamos presentado. Como ustedes pueden ver entonces, la identidad fundamental es una identidad contable, ¿sí? Porque surge de las cuentas nacionales de una nación. De lo anterior, puede concluirse que el análisis de balances sectoriales que se realiza a través de la identidad fundamental se basa en una identidad contable, no se basa en teoría económica y mucho menos en ideología. De acuerdo con la identidad fundamental, la capacidad de ahorro del sector privado local es igual al déficit del sector público más el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Como lo vemos acá, S menos I representa el ahorro del sector privado. Esto va a ser igual al déficit del sector público G menos T más el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Como ustedes pueden ver, la identidad fundamental nos permite analizar claramente lo importante que es el resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos para el desarrollo de una nación. Es decir, aquí estamos complementando el análisis que se había presentado en la sesión número 4, en la que se describió el circuito público, es decir, la creación de dinero en el ámbito público. Sigamos presentando entonces el análisis con la identidad fundamental. De la identidad fundamental que se presenta en el numeral 6.8, es muy sencillo concluir que la única forma en la que los tres sectores pueden presentar superávit es si el superávit en la cuenta corriente, SCC, es significativamente mayor al superávit del sector público, que se presenta aquí como T menos G. Si la cuenta corriente de la balanza de pagos se encuentra equilibrada, es decir, SCC igual a cero o es negativa, el sector privado local no podrá acumular activos financieros a menos que el sector público presente déficit. Contablemente no puede suceder de otra forma. Si el Estado implementa políticas para lograr un superávit, impondrá déficits en el sector privado doméstico, lo que obligará a este a contratar deuda. Vemos aquí entonces la utilidad del análisis de balances sectoriales. Si una nación que emite su propia moneda presenta un déficit en la cuenta corriente o ésta se encuentra equilibrada, para que el sector privado pueda acumular activos financieros sin endeudarse, el Estado debe obligadamente presentar un déficit. Aquí se visualiza entonces lo negativo que sería, en este escenario, introducir políticas públicas que tuviesen como objetivo que el Estado presente un superávit
o un presupuesto nacional balanceado. Presentemos ahora el quinto punto de la sesión, la identidad fundamental en tres dimensiones. Veamos entonces la identidad fundamental y dos casos especiales, es decir, analicemos dos casos utilizando a la identidad fundamental como herramienta para nuestro análisis. En el primer caso, al que se conoce como el caso de los déficits gemelos, y representa el punto central de la eterna receta del Fondo Monetario Internacional de las políticas de austeridad, se tiene la identidad fundamental como punto de partida, ¿sí? Es decir, el ahorro del sector privado es igual al déficit del sector público más el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si se asume que la toma de préstamos por el sector privado es igual a cero, se tiene entonces que 0 es igual a G menos T más SCC, por lo que G menos T es igual al déficit de SCC, o sea, es decir, el déficit de la cuenta corriente en la balanza de pagos. Entonces, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, argumenta que al restringir el gasto de gobierno, es decir, si se ejecutan políticas de austeridad, ambos déficits, el del gobierno y el déficit externo, es decir, los déficits gemelos, se resolverán matando dos pájaros con un tiro. Veamos el segundo caso, siempre utilizando la identidad fundamental como herramienta para nuestro análisis. El segundo caso asume que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos es igual a cero, es decir, que en la identidad fundamental SCC igual a cero. Entonces se tiene que S menos I es igual a G menos T. En este caso, el déficit del gobierno es equivalente al superávit del sector privado doméstico. Al considerar estas cantidades como porcentajes del PIB, si el saldo de la cuenta corriente es relativamente estable, estas dos cantidades, ¿sí?, S menos I y G menos T, aunque distintas, se moverán en la misma dirección. Esto desacredita la receta de austeridad del Fondo Monetario Internacional, pues la ejecución de políticas de austeridad tienen como objetivo que el sector público esté en superávit, ¿sí? Pero esto implica que el sector privado estará en déficit. Y si el saldo de la cuenta corriente tomara una posición de déficit, se generará una desaceleración económica tremenda. Veamos ahora la identidad fundamental en tres dimensiones. Mark Lavoie argumenta que a nivel mundial, por definición, el saldo de la cuenta corriente del mundo, de la balanza de pagos, debe ser cero. Esto implica que todo superávit privado tiene que ir acompañado de un déficit del Estado. Si el sector privado desea acumular activos públicos seguros como los bonos del tesoro, el sector público no puede hacer otra cosa que incurrir en déficit. La siguiente figura presenta a la identidad fundamental en tres dimensiones. El eje Y muestra la posición del sector público. El eje X muestra la posición del sector externo. Y el eje Z, el cual se representa en líneas punteadas a 45 grados sobre el plano cartesiano, muestra la posición del sector privado. Las posiciones de los sectores se muestran como porcentajes del PIB. En el caso del eje Y, una posición arriba de cero representa un superávit fiscal y una posición por debajo de cero representa un déficit fiscal. En el caso del eje X, una posición a la derecha del cero representa un superávit por cuenta corriente y una posición a la izquierda de cero representa un déficit por cuenta corriente. Para el caso del eje Z, las líneas punteadas a la derecha de la línea continua a 45 grados representan una posición de superávit para el sector privado, mientras que las líneas punteadas a la izquierda de la línea continua a 45 grados representan una posición de déficit para el sector privado. Si vemos entonces la figura, se muestra la identidad fundamental en tres dimensiones. La figura muestra que un déficit de 3% en la cuenta corriente, acompañado de un presupuesto balanceado del Estado, genera un 3% de déficit en el sector privado. Es decir, de cada 100 unidades monetarias de ingreso, el ciudadano promedio gastará 103 unidades monetarias.
Asimismo, la figura muestra que aquellas naciones que presentan un superávit en la cuenta corriente tienen más probabilidades de que el sector privado presente un superávit. Hablemos un poco ahora sobre la identidad fundamental y el euro. El Tratado de Maastricht, el cual definió la introducción del euro en la Unión Europea, prohibía a los países miembros presentar un déficit fiscal mayor a 3% del PIB. Si esa nación estaba presentando un déficit por cuenta corriente, al aceptar las condiciones del Tratado de Maastricht, estaban obligando al sector privado de su nación a tomar una posición de déficit. Entonces, utilizando la identidad fundamental pues se facilita el analizar las consecuencias de la introducción del euro en Europa. Se revisarán los problemas que ha ocasionado en Europa la introducción del euro en una próxima sesión. Presentemos ahora las conclusiones más importantes pues, a las que podemos llegar después de haber presentado el análisis de balances sectoriales que desarrolló Wynne Godley. Veamos la primera conclusión y se refiere a déficits fiscales. Establecer políticas públicas que tengan como objetivo un presupuesto del Estado balanceado o un presupuesto con superávit van en contra de lograr un crecimiento económico en una nación, especialmente si la cuenta corriente de la balanza de pagos presenta un déficit. Hablemos sobre la magnitud del déficit fiscal. El déficit fiscal debe ser de suficiente magnitud para cerrar la brecha entre el ahorro privado menos la inversión, por un lado, y de las exportaciones menos las importaciones, por otro. Más conclusiones. Hablemos entonces sobre los balances sectoriales. El análisis de balances sectoriales permite concluir que el superávit de un sector equivale al déficit de otro. Un déficit en el sector público indica que el sector privado local tiene ingresos mayores que su ahorro, es decir, está acumulando activos financieros. Hablemos un poquito sobre la peligrosidad. En el sector público, superávits persistentes son más peligrosos que déficits persistentes. Los superávits en el sector público implican un déficit en el sector privado, lo que implica que este último contratará deuda. Como se presentó en la sesión 4, el Estado es la única entidad en una nación que puede enfrentar déficits persistentes. Y en la próxima sesión, en la que analizaremos las políticas equivocadas de Milton Friedman, veremos cómo superávits continuos en el sector público en Estados Unidos ocasionaron la Gran Depresión de los años 30. Y como última conclusión, hablemos sobre la cuenta corriente. El resultado de la cuenta corriente de la balanza de pagos tiene un efecto significativo en el desarrollo de una economía. Un resultado de superávit en la cuenta corriente aumenta la probabilidad de que el sector privado presente una posición de superávit, pero debemos recordar, como vamos a analizar en una sesión más adelante, que el resultado de superávit en la cuenta corriente debe de originarse porque la nación está exportando más bienes y servicios de los que está importando. Y en la próxima sesión se analizarán las teorías económicas equivocadas del economista estadounidense Milton Friedman. Estas teorías económicas han causado daños incuantificables al bienestar de la humanidad y la población latinoamericana no es la excepción. Y como siempre, quiero dar las gracias a los señores de SlidesGo por permitirme utilizar su fuente para elaborar estas diapositivas en Microsoft PowerPoint. De nuevo, muchísimas gracias. Y si este contenido les parece importante, les parece interesante, por favor denle un like al video y suscríbanse al canal. Y por favor, les recomiendo mucho si pueden compartir este contenido, este canal, con amigos, con familiares, con amigos que como ustedes estén interesados en conocer el mundo que nos rodea utilizando el análisis económico post-keynesiano como lente. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en el próximo video. Hasta pronto.